Hola a todos y a todas. En esta ocasión os traigo el ejercicio 2A de la PAU de Extremadura de junio del 2025. Es un ejercicio de análisis. Me dan una función donde nos piden en el apartado A máximos, mínimos y crecimiento y decrecimiento, apartado B curvatura y puntos de inflexión, y en el apartado C me piden la recta tangente a la función en el punto x igual a 1. Para resolver el apartado A, lo que tengo que hacer es igualar la primera derivada de la función a 0. Sacamos de aquí los puntos críticos y en esos puntos críticos, que van a ser posibles máximos y mínimos, estudiaremos si son máximos y son mínimos, y en los intervalos creados por esos puntos estudiaremos el crecimiento y el decrecimiento. Para la curvatura y los puntos de inflexión es exactamente lo mismo, pero en la segunda derivada. Igualo la segunda derivada a 0, de ahí saco los posibles puntos de inflexión y estudio la curvatura. En el apartado C me piden calcular la recta tangente a una función en x igual a 1. Imaginaros que yo tengo una gráfica así y en el 1 me piden la ecuación de la recta tangente. Me están pidiendo la ecuación de esta recta. Tengo que tener claro que me están dando x igual a 1 como valor para la x, pero no me están dando el valor para la y. Lo tendría que sustituir en la función. Y también tengo que identificar la pendiente de esa recta, que es m, que no es más que la primera derivada de mi función en el valor 1 para la x, no para la y, ¿vale? Entonces, ya con eso me piden la ecuación de la recta tangente. En los apuntes tendréis cualquier ecuación de una recta, la ecuación punto pendiente, la ecuación la que sea. Yo siempre me voy a esta, y igual a mx más n, porque es la más fácil de recordar. Bueno, comenzamos. Para empezar el apartado A, me tengo que dar cuenta que cuando me piden máximos y mínimos me están pidiendo puntos de la función, y cuando me piden intervalos de monotonía me están pidiendo precisamente eso, intervalos. Que la manera de responder es distinta y el concepto es distinto. Ahora bien, comenzamos con la resolución. Lo primero que tenemos que hacer es calculando, con lo que la primera derivada de x, como es un producto de dos funciones, sería la derivada del primer término, que es la derivada de x menos 1, que es 1, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Simplificando estos términos me va a quedar 2 menos x por e elevado a menos x. Bien, esta primera derivada la tenemos que igualar a 0 para sacar los puntos críticos. Igualando a 0, f' de x es igual a 0, así que 2 menos x por e elevado a menos x es igual a 0, con lo que 2 menos x es 0, así que x es igual a 2, y e elevado a menos x, para igualarlo a 0, me tengo que dar cuenta que las funciones exponenciales nunca se anulan, así que lo tengo que escribir así: e elevado a x es distinto de 0 para todo x que pertenezca a los reales, siempre va a ser 0. Me quedo con el x igual a 2 y a esto lo voy a llamar punto crítico. Para que entendáis un poquito por qué se hace esto, igualamos la primera derivada a 0 para calcular los puntos donde la pendiente de la recta tangente se anula. ¿Dónde ocurre esto? En los máximos y en los mínimos. Si yo cojo una función que hace así y aquí tengo un máximo, su pendiente es 0, aquí tengo un mínimo, su pendiente es 0. Y la recta tangente en este punto, por ejemplo, tiene pendiente positiva, la recta tangente en ese punto tiene pendiente negativa, ¿vale? Entonces se sacan esos puntos como puntos críticos donde la recta tangente es 0, y a partir de ahí se sacan los intervalos de la x donde la función tiene pendiente positiva o tiene pendiente negativa, para sacar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Ese punto crítico va a ser un máximo o un mínimo, y me va a dividir la recta real en dos intervalos. Antes de eso también me tengo que dar cuenta de que las asíntotas verticales a cualquier función también me pueden cambiar la monotonía sin ser un máximo o un mínimo. Entonces, en esta función no hay asíntotas verticales, pero puede que os pongan una función en las que sí las haya y haya que calcularlas, o incluso que os lo hayan pedido en el apartado anterior, que sería lo lógico. Así que tengo que especificarlo. Como en esta función no hay asíntotas verticales, f de x no existen asíntotas verticales, se puede poner así, entonces tenemos que la recta real queda dividida
en dos intervalos, desde menos infinito hasta el 2 y desde el 2 al infinito. Intervalos abiertos, porque si yo cerrara incluiría el 2. El 2 no hay crecimiento, el crecimiento es nulo, porque la primera derivada es nula. Así que intervalos abiertos, y con eso tenéis que tener también mucho cuidado. Estudiamos entonces el signo de la primera derivada en los distintos intervalos. Podemos hacer una tablita y podemos decir la primera derivada en el primer intervalo menos infinito 2 y en el segundo intervalo 2 infinito. Y aquí vamos a ver qué signo tiene la primera derivada y con ello si es positivo crece y si es negativo decrece. Tenemos simplemente que coger un valor del intervalo. Por ejemplo, para x, de aquí cogemos el x igual a 0 y de aquí cogemos el x igual a 3. Esos dos valores me valen. Así que para x igual a 0, f' de 0 sería en la primera derivada. Cuidado, no os vayáis a la función. La primera derivada es esa, ¿eh? Así que el 0 en la primera derivada es 2 por 1 es 2, que es positivo, con lo cual la función crece. Y para x igual a 3, por ejemplo, pues la primera derivada. En el 3 me queda 2 menos 3 menos 1 por e elevado a menos 3, aunque sea positivo. Entonces esto es menos que 0 y la función decrece. Esto es negativo. Vale. Así que con esto ya podéis contestar. Como os he dicho, los máximos y los mínimos son puntos. Tenemos que sacar la segunda coordenada. Así que para x igual a 2, ¿cuánto vale f de 2? Pues no es más que 2 menos 1, que es 1 por e elevado a menos 2, que lo podemos dejar así, o si queremos escribirlo como 1 partido por e elevado a 2, es un poco más incómodo, ¿no? Así que tenemos, como la función crece y luego decrece, es que ahí arriba, que es en el 2, tenemos un máximo. Así que concluimos que en el punto 2 elevado a menos 2 hay un máximo. Y que f de x es creciente cuando x pertenece al intervalo menos infinito 2 y decreciente en x perteneciente a 2 infinito. Intervalos abiertos. En este segundo apartado tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en el apartado A, pero con la segunda derivada. Así que os recuerdo la primera derivada, la apuntamos aquí en un momentito. F' de x es igual a 2 menos x por e elevado a menos x y calculamos la segunda derivada. Calculamos f segunda de x y me queda f segunda de x igual a la derivada del primero, que es menos 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que esto es igual, si lo reducís, a x menos 3 por e elevado a menos x. Igualamos ahora esta segunda derivada a 0. Bueno, f segunda de x es igual a 0, con lo que x menos 3 por e elevado a menos x es igual a 0, ya que tenemos que x es igual a 3 y e elevado a menos x va a ser distinto de 0, en cualquier caso va a ser una función exponencial. Así que tenemos un posible punto de inflexión en el x igual a 3. Y ya calculo directamente f de 3, así ya no se me olvida calcularlo para después, y esto me da 2 por e elevado a menos 3. Así que el posible punto de inflexión o punto crítico está en el 3, 2 e elevado a menos 3. Y digo posible punto de inflexión porque todavía no estamos seguros de que sea un punto de inflexión. Tiene que cambiarme la curvatura. Volvemos entonces a estudiar el signo. Estudiando el signo de f segunda, o sea, la segunda derivada, y sabiendo que no hay asíntotas verticales,
tenemos la recta real, tenemos los dos intervalos, ahí está el 3, y tenemos un intervalo desde menos infinito hasta 3 y desde 3 a infinito. Podemos hacer nuestro cuadro. Aquí, por ejemplo, tenemos la segunda derivada, tenemos el intervalo menos infinito 3 y el intervalo 3 infinito. Y cogemos valores para saber el signo. ¿Qué valor podemos coger aquí? Pues x igual a 0 es el más sencillo. Y aquí x igual a 4, por ejemplo. Vamos a sustituir. Así que para x igual a 0, f segunda de 0 es menos 3, que es negativa. Y para x igual a 4, f segunda de 4 es igual a elevado a menos 4, que es positivo. Bien, ahora tenemos que interpretar todo esto. Para interpretar estos signos tenemos que tener cuidado y cuando la función es negativa tiene esta forma. Y cuando la función es positiva tiene esta otra forma. Entonces, visto desde abajo esto es cóncavo, visto desde abajo esto es cóncavo y esto es convexo. Y visto desde arriba es al revés, esto es convexo y esto es cóncavo. El criterio lo tenéis que especificar. Entonces, como cambia la curvatura, podemos decir, entonces, tenemos un punto de inflexión en 3, 2 por elevado a menos 3 y la función f de x, visto desde abajo, es cóncava en el intervalo menos infinito 3 y convexa en 3 infinito. Y con esto ya estaría el apartado B. Para el apartado C, para calcular la ecuación de la recta tangente, lo primero que tenemos que hacer es saber qué ecuación vamos a emplear. Sabemos que la ecuación de la recta tangente o de la ecuación de la recta de una recta es igual a mx más n, donde m es la primera derivada en el punto donde yo quiero la ecuación de la recta tangente, es la pendiente. ¿Vale? Entonces necesitamos el punto donde va a ser tangente, el punto de tangencia, que va a ser 1 f de 1, calculamos f de 1, uno menos 1, 0, por lo que sea 0. Así que el punto de tangencia es el 1, 0 y calculamos f' en el 1, que no es más que 2 menos 1, 1, por elevado a menos 1, y esta es la pendiente. Entonces, sustituimos en y igual a mx más n, me quedaría que la y es 0, la m es elevada a menos 1, la x es 1 y la n, que es la que tenemos que despejar, y despejando, n es igual a menos e elevado a menos 1. Entonces la ecuación de la tangente pedida es y igual a m, que es elevado a menos 1, por x más n, que es menos e elevado a menos 1. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Si tenéis alguna duda de cualquier tema, de cualquier cosa, me la podéis dejar en comentarios y yo os contestaré lo antes posible. Hasta otra, gracias.